esta es la segunda parte. Bendito sea el Señor. Hemos titulado El matrimonio a la luz de la palabra de Dios, ya que queremos hablar de los puntos del matrimonio, pero respecto a lo que dice la Escritura, ¿verdad? Un libro, hermanos, que es considerado el manual, bendito sea el Señor, de todo lo que puede regir el matrimonio, hermanos. Si queremos saber las reglas del matrimonio, debemos basarnos en lo que dice la palabra de Dios, y muchas veces esta parte es un poco triste, hermanos, porque la palabra de Dios no solamente está siendo desechada o tirada o abandonada, sino que está siendo muchas veces pisoteada por esta humanidad, ya que la gente quiere hacer lo que le da la gana en cuanto a su vida, pero no quiere decir que la vida siempre ha sido así, o que las cosas son de la nada o de la voluntad de los hombres, sino que siempre hay algo, hermanos, de donde se originan las cosas. Y en este caso, ¿verdad? Todo lo que el hombre necesita saber o debe saber en cuanto a mandatos, a reglas, a todo aquello que rige el matrimonio, esto está centralizado en la Biblia, ya que aprendíamos el día viernes, primero, que el matrimonio, hermanos, es un diseño de Dios, un invento del Señor, una creación de Dios. De ahí nace, del corazón de Dios. Recordemos que para empezar Él fue el que hizo a la humanidad, Él fue el que hizo al hombre, Él lo creó, y la Biblia dice que este Dios fue el que vio que el hombre no debe estar solo porque no es bueno, ¿verdad? Y ahí fue donde a Él se le ocurrió hacerle una ayuda para Él. Y decíamos en ese punto que el diseño del matrimonio lo creó Dios, que el matrimonio debe ser entre un varón y una hembra, que el reglamento que rige el matrimonio es la palabra de Dios, que dentro del matrimonio queda excluida toda relación homosexual o lésbica, ya que estas cosas, ¿verdad?, lo que traen es deshonra a los cuerpos de la gente, también traen encendimiento, o como dice la palabra de Dios en Romanos, ¿verdad?, que el hombre de igual manera deja el uso natural para encenderse en su lascivia, ¿verdad? Estas personas cometen, hermanos, hechos vergonzosos, ¿verdad? Y van a recibir, dice esa palabra, la retribución debida a su extravío, ¿verdad? A la acción que han tenido de extraviarse, de descarriarse, hermanos, y dedicarse a estas perversiones. Decíamos en esta lección pasada, que ya la subimos al canal de YouTube, por si usted quiere escucharla por primera vez, está ahí en nuestro canal. Búsquenos como Hermana Francisca Reyes y ahí encontrará el tema del matrimonio en la primera parte. Decíamos también que el matrimonio es monógamo, que solamente se puede estar casado o emparejado con una sola persona, ¿verdad? Es una sola vez, ¿verdad?, que la persona se debe casar simultáneamente, ya sea un hombre con una mujer o una mujer con un solo hombre, ¿verdad? Eso era lo que hablamos. Hoy comenzamos nuestra segunda parte, hermanos, y queremos tomar como base bíblica lo que dice la palabra de Dios en Mateo 19:6. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. A la letra nos dice así: así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo repito, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Dios añada una bendición especial a nuestras vidas con esta palabra el día de hoy, amados hermanos, y vamos a hablar del punto de que el matrimonio no se puede disolver. Queremos tratar este punto con mucha cautela, hermanos, ya que, verdad, el mundo está un poco tergiversado en cuanto a esto, pero vamos a basarnos en lo que dice la Escritura. Bendito sea el nombre de nuestro Dios.
El versículo nos dice que una vez que el hombre, ¿verdad?, se enyuga con una mujer, ¿verdad?, dejan de ser dos personas para unirse en una sola carne. Está hablando de formar un solo vínculo, una sola relación. Y dice, por lo tanto, lo que Dios juntó, mire lo que dice, ¿quién junta el matrimonio? Dios. Lo que Dios juntó, dice, lo que Dios permitió, y da una sentencia, no lo separe el hombre. O sea que la separación en el matrimonio no está contemplada, bendito sea el nombre del Señor. Una separación, bendito sea el Señor, es el momento en que las personas, ¿verdad?, deciden, hermanos, de alguna forma distanciarse o alejarse o romper, como le llamamos comúnmente, ¿verdad? Es la interrupción de la vida conyugal, ya sea, hermanos, por acuerdo de las partes o por fallos que a veces comete. Muchas veces estas situaciones, cuando se llevan a la corte y la persona queda extinguido del vínculo, hermanos, o sea, queda el cordón del matrimonio roto, queda en una ruptura. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En la palabra de Dios, o sea, y valga que lo dice la Escritura, la separación no está contemplada, porque la Biblia dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Pero desde todos los tiempos, hermanos, desde toditos los tiempos, han habido separaciones. La Biblia registra que en el libro de Aún, ese versículo de Mateo 19:6, nos asegura que a quien le hicieron esta pregunta fue a Jesús, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Mateo 19, que vinieron los fariseos para tentarle y hacerle preguntas a Jesús, y le dijeron que si era lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. ¿Es lícito al hombre? ¿Es legal? ¿Lo permite la ley que el hombre repudie a su mujer por cualquier causa? Repudiar en este término es considerado como eso, como romper o como aborrecer o como separar, porque eso dicen los conceptos, ¿verdad? Que es el repudio. El repudio en sí, amados, es el rechazo. Es cuando la persona desprecia o aborrece al otro o lo reprueba. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, en el matrimonio, esa era la pregunta que le hacían a Jesús. ¿Es lícito, es legal hacer esto, que un hombre desprecie a una mujer y la abandone? Él respondiendo le dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús estaba confirmándole a los que le preguntaban en ese momento, que eran los fariseos, que no era de alguna forma legal que se hiciera esto, porque él le dijo, lo que Dios junta no lo puede separar el hombre. Pero le dijeron los mismos fariseos, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a repudiarla? Entonces quiere decir que en la época aún de Moisés, o sea, en el tiempo muchos miles años antes de Jesús, que ya se hablaba del término divorcio. Porque ellos le preguntaron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y a que se repudiara o abandonara o se despreciara a una mujer? Y Jesús respondió, Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón.
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera también. Entonces, aquí hay un detalle muy importante, amados hermanos, en el hecho de la realidad en que se dan las cosas. Bíblicamente, el Señor habla en su palabra que el hombre no debe separarse, pero si nos vamos a la realidad, nosotros vemos que en este mundo hay demasiadas personas separándose. Y yo les decía a ustedes en la lección anterior que muchas veces hoy en día son más las personas que se separan o se divorcian que las que se casan. Porque las personas lo que no entienden es que están queriendo imponer sus propios deseos o están queriendo imponer su propia mente al matrimonio. Las personas de hoy en día, como dijo Jesús en Mateo 19, ¿verdad? Que la dureza del corazón de los hombres se ha ido a los extremos, a tal grado que las personas hoy en día no tienen nada de tolerancia para poder llegar a acuerdos, para poder llegar a fines productivos. Será contada con los dedos la pareja, hermanos, que decida llegar a un acuerdo sano, diría yo, a un acuerdo bueno en una crisis de un matrimonio, porque cuando hay este tipo de cosas, cuando ya se habla de separarse o ya se habla de repudiar a la persona, las personas ya están en una crisis, es una crisis del matrimonio. Y no es que ningún matrimonio debe pasarlas, no, supuestamente las crisis es como cuando uno se embarca, hermanos, en el mar. Sabemos que en este andar del matrimonio, en este recorrido, van a haber crisis. Y nosotros le preguntamos a las cantidades de parejas que conocemos, algunas de ellas se celebran hasta 40, 50 años de matrimonio, y uno les preguntará si ellos tuvieron problemas alguna vez. Nos dirán que siempre las personas tienen dificultades, tienen problemas en los matrimonios. No se da todo por sentado, que todo sale de una forma correcta, completa o perfecta. Que los problemas es parte del paquete de lo que la gente tiene que enfrentar. Pero las crisis matrimoniales también tienen soluciones. Lo que pasa es que ahora esto de la dureza del corazón se ha vuelto, hermano, en donde la persona no quiere tolerar una conversación, no quiere tolerar una realidad. Está la parte del orgullo, la parte del ego, que el hombre no tampoco, estos son muros, hermanos, que la gente no quiere derribar para poder llegar a acuerdos. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros queremos darle una respuesta a esta pregunta que hace, ¿verdad?, ¿el matrimonio se puede disolver? La respuesta sería no, o no debería disolverse según la palabra de Dios. Por eso es que Jesús dijo en este versículo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Bendito sea el nombre de Dios. Que esta es la base de Dios. A Dios no permite o no quiere Él que la humanidad entera se vuelva un desastre, que cada persona haga de su vida un desastre, ¿verdad? Porque si nosotros somos realistas, hermanos, el resultado de estas cosas de alguna manera se vuelve complicadísimo, ¿verdad? Porque es la división no solamente de los sentimientos, la división del corazón, la división del amor en este caso, que se desune, ¿verdad?, de dos sentimientos que han estado de acuerdo en algún momento y que ahora ya no lo están, sino que el desastre que viene después, las consecuencias, hermanos, porque cuando hay hijos
Se da por sentado de que sufre, hay sufrimiento, hay pena en el hombre, hay pena en la mujer, hay pena en los hijos. Y se arrastran consecuencias también. Se arrastran consecuencias porque una vez que hayan divisiones, que hayan divorcios, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que vienen ahora estos hijos a tener una segunda familia y luego por el otro lado otra segunda familia. De manera que se multiplica la situación del problema. No es como el dicho común que la gente dice, se multiplica el amor. No se trata de eso. Se multiplican las complicaciones, diría yo, ¿verdad? ¿Y todo por qué, dijo Jesús? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón. La dureza, amados hermanos, es algo que está en los corazones de la gente, ¿verdad? Cuando no quiere reparar. Recuerde que yo le dije a usted que en este mundo hoy en día está operando el sistema de la desechabilidad. La gente hoy en día no quiere arreglar absolutamente nada. No quiere arreglar nada. ¿Por qué? Porque es más fácil desechar. Es más fácil desechar las cosas, ¿verdad? Y esto es algo, hermanos, que yo le explicaba a ustedes que no es fácil de asimilarlo en la parte humana. Porque ahora hay demasiado, ¿verdad?, machismo. Hay demasiada persona, hermanos, queriendo solamente que se imponga su cabeza o que se imponga su autoridad. No hay ahora personas que en el momento de la crisis piensen en el compromiso que se dio, en el pacto que se hizo a la hora de casarse. Porque en el pacto de la hora de casarse, cuando estamos en el matrimonio, le dicen esta verdad a uno desde el principio, pero la gente en la emoción de la boda, en la emoción del matrimonio, se le olvida lo serio y lo delicado que es el compromiso y el pacto que está haciendo en ese lugar. ¿Por qué? Le dice, usted está dispuesto, ¿verdad?, a amar a esta persona. Le dice la gente, el oficiante, ya sea el sacerdote o ya sea el pastor o ya sea la persona elegida para que oficie la misa o el servicio o simplemente la ceremonia, porque esto es lo mismo, esto es una ley, hermanos, que hay. Las palabras son las mismas que le dicen a uno que a otra persona, y le dice, usted está de acuerdo, le dice, usted está dispuesto a amar a esta persona, y le dicen, en las buenas y en las malas. Y uno dice sí, y uno dice amén. Así respondemos, amén. Y resulta que en las buenas todo es fácil. El problema es que en las malas es difícil amar a la gente. Pero si se llega a amar en las malas, es que las personas están demostrando que de verdad hay amor, porque tienen disposición, tienen que doblegar el orgullo, se tiene que doblegar el machismo, se tiene que doblegar, hermanos, en el caso de la mujer, la autosuficiencia, el ego, ¿verdad? Y no se debe aprovechar el momento para mandar o para imponer, hermanos, porque el hombre debe recordar que ese pacto que hizo con Dios ahí en ese lugar estaba siendo escuchado en la tierra y también en el cielo. Cuando las personas se prometen, hermanos, delante de la presencia de testigos que están dispuestos a ceder parte de su orgullo, porque eso es el matrimonio, es de ceder la parte del orgullo de nosotros a la otra persona. El hombre también tiene que bajar su ego, porque como dijo Jesús, ya no son dos, ya ahora es uno. Bendito sea el nombre de Dios. Y cuando se abandona ese pacto, cuando se abandona esa promesa,
entonces trae como resultado fracasos en los matrimonios, hermanos. Se quiebran las relaciones, hermanos. Hay separaciones, hay divorcios. Y empieza a devaluarse el matrimonio porque uno de los pilares, hermanos, de esta sociedad es la familia, es el matrimonio. Y entonces por eso es que cuando ahora vemos que un matrimonio se separa y luego vemos que el otro de allá de la otra cuadra también se separa y el de la otra esquina también se separa, empezamos a ver esto como normal. Se empieza a ver como algo, esto le pasa a todo el mundo. Pero no se da cuenta que detrás de este hecho hay personas que no han querido ni recordar lo que prometieron, ni ceder su corazón, sino que empieza a cederle espacio al enemigo, a crecer el orgullo en el hombre. Y no solo con el orgullo crece, también el desamor, crece también la intolerancia, crece también, hermanos, estos sentimientos tan oscuros que empiezan a brotar de la gente, que empiezan a despreciarse, a agredirse, a insultarse, a menospreciar, a aborrecerse, a odiarse. Junto con esta semilla de maldad viene una cantidad de frutos horribles. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús dijo estas palabras allá en el libro de Mateo, hermanos, que Él dijo, recuerden que ya no son dos, son una sola carne. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Por eso yo creo que la respuesta a la pregunta, ¿se puede disolver el matrimonio? La respuesta es: no se puede disolver. Si el hombre está disolviendo los matrimonios, esto ya va en cuenta de los hombres, porque no han tenido la capacidad de reconocer su defecto, su fallo, en qué está fallando la persona, porque está coronando el orgullo, porque está coronando la dureza del corazón, dijo Jesús. Porque se puede llegar, hermanos, a sensibilizar, y tanto así ha llegado esto, que ahora, hermanos, yo le puedo asegurar a usted, porque he visto algunos casos en mi vida, de que a veces hay unas crisis en los matrimonios que uno da por sentado que eso ya no tiene arreglo. Y uno dice: no, ¿cómo? Esto fue demasiado, dice uno. Pero la vida nos va enseñando, la realidad nos va enseñando algunas cosas en las que llegamos a concluir que en realidad los problemas no hacen la separación de los matrimonios, sino que es la falta de disposición para aceptar el mal que hay en el corazón, que no permite que un problema se resuelva. Porque yo he visto a personas que en mi cabeza dije algún día no lo pueden arreglar, y resulta que sí lo arreglaron, porque ambos decidieron bajar sus orgullos, ablandar el corazón, sentarse, darse cuenta de la ruina que traen estas cosas y darse por sentado de reparar. Entonces llegué un día a la conclusión de que las personas no se separan por las cosas que acontecen, porque estas cosas pueden tener soluciones, sino por el hecho de que no tienen la disposición, no tienen el ánimo, no tienen el corazón para sentarse a arreglar. Entonces, ¿qué es lo que separa al final de todo a las personas? La dureza del corazón. Porque a veces hay cosas en los hogares tan pequeñitos, hermanos, comparados con otras que pasan otros matrimonios, que en aquel grandote uno dice: estos no se separan, no se vuelven a unir, dice uno. Y resulta que sí se unen al final de la vida.
Y a veces hay personas que una cosa tan pequeña no la pueden llevar a un acuerdo, a un arreglo. Y entonces viene la ruptura, viene la separación. Entonces, ¿cómo aquel que tenía una situación más difícil arregló algo y aquel que tenía una situación más pequeña no lo pudo arreglar? Ahí es donde uno se pregunta, ¿por qué? Porque no se trata de las situaciones, se trata de lo que está en el corazón de la gente. Hay gente que no tolera el perdón, por lo tanto, lo que tiene en su corazón es dureza. Es dureza, hermanos, y no es otra cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Y empieza a partir de ahí a suceder una cantidad de cosas. Pablo lo describe, ¿verdad?, de esta manera. Romanos capítulo 7, verso 1. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Aquí viene el caso en el que Pablo habla, porque dice el siguiente versículo: porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Escuche bien esto. ¿Por qué? Porque el ligamento del matrimonio, el pacto que se hace ese día que la gente se casa, la Biblia lo llama, escúcheme bien, la ley que se enseñorea de los hombres. El problema es que a la hora de una separación a la gente se le olvida que hizo un pacto, no solo con la ley terrenal, sino delante del Dios del cielo. Por lo tanto, eso que se unió en la tierra un día, tiene que durar, dice este versículo, mientras el hombre vive. O sea que la única forma de disolver un matrimonio, según la Escritura, es el hecho de que a uno de los dos muera. O sea, por eso es que Jesús dijo, ¿verdad?, que lo que Dios une no lo separe el hombre. Y también hay un versículo, ¿verdad?, en el libro de Génesis, en el que también la palabra de Dios nos dice que hasta que la muerte los separe, porque la muerte es la única pieza que puede desligar un voto matrimonial. De ahí es donde nosotros nos basamos y apegamos esta verdad, que el matrimonio debería ser para toda la vida, que no debe disolverse, bendito sea el nombre de Dios, que no debe haber desunión, porque aquí dice, mientras está bajo esta ley, la mujer casada debe estar sujeta, dice, por la ley al marido mientras éste vive. Por lo tanto, dice, si el marido muere, ¿verdad?, hasta que él muere, en este caso, vea, ya sea él o ella, el hombre queda libre de la ley o la mujer queda libre de esta ley. De lo contrario, dice aquí, si está en vida esta persona y la otra se uniere al varón, será llamada adúltera. A veces, hermanos, nosotros ponemos complicada la situación porque queremos que, o damos por asentado de que todo se da porque se tiene que dar. Yo creo que en una relación debe darse el máximo de todo, ambas partes, hermanos, ambas partes, porque el matrimonio es de dos, no es de una sola persona. A veces una persona quiere arreglar, la otra no quiere arreglar nada. Entonces, aquí es donde se da este punto. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive.
Pero si su marido muriere, libres de casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor, dice Pablo, 1 Corintios 7:39. Él habla de estos casos. Pablo es el que escribe en el libro de Romanos capítulo 7 y también en 1 Corintios capítulo 7. Dios es el que está en el día del pacto, en el día de la ley, donde se unen estas personas. Por lo tanto, Él es el único que tiene el poder de disolver aquello. Y Él dice, bueno, la manera de disolverlo es la muerte. La manera de que se disuelva el matrimonio es a través de la muerte. De lo contrario, se supone que mientras estamos vivos, cualquier situación, cualquier cosa, hermanos, se debería llegar a acuerdos. Muchas veces debemos preguntarnos por qué las personas que tienen 40, 50 o 60 años de matrimonio llegaron a esa durabilidad. ¿Por qué tuvieron la resistencia para poder sobrellevar aquello? Y cuando uno le pregunta estas cosas a la gente, las personas responden muchas veces porque nos comunicábamos bien, otros responden porque en el matrimonio hay que tener resistencia, dice la gente. Hay que resistir. Y sí, hermanos, hay vendavales que son tremendamente fuertes. Hay corrientes en los matrimonios que llegan tremendamente. Por eso es que la base del matrimonio debería ser el amor. ¿Por qué? Porque el amor es lo que la Biblia dice que puede sostener cualquier tipo de relación. ¿Sabe qué es lo que las excusas que dan las personas cuando van a separarse? Cuando va a haber un divorcio, dice, es que ya no amo a esta persona, se acabó el amor, dice la gente, ¿verdad? Pero ese mismo amor que hoy se está acabando fue el mismo ingrediente que unió a la persona al principio. Es el mismo ingrediente que unió a la persona al principio. Pero hoy la gente dice, es que ya no amo, es que ya no la veo lo mismo, es que ya no me gusta, es que ya no. Pero no se da cuenta que esto que ahora no siente es el mismo ingrediente que sintió el día que se enamoró de la persona. ¿Y por qué digo yo que el amor debe ser el ingrediente principal en una relación? Porque Corintios, en su primera carta, Pablo nos dice, en el capítulo 13, que el amor es el único que tiene capacidad de resistencia. Cuando hay amor, la gente no hace nada indebido. O sea, el hombre no tendrá capacidad de adulterar si tiene amor. Pero cuando la persona deja de hacer las cosas correctas, cuando anda buscando lo suyo propio, el satisfacerse así personalmente, pero el amor, dice, el verdadero amor no busca lo suyo propio. El amor verdadero no hace que la gente se irrite. ¿Qué es lo que hace un matrimonio irritado? Se hieren, se golpean, hermanos. El matrimonio, hermanos, cuando está en esta parte de las crisis, es que hace todo lo contrario a lo que la Biblia expone acerca del punto del amor. El amor dice que no se goza de hacerle injusticia al otro, no se goza de la injusticia. Y muchas veces la persona adúltera sabe mentalmente que tiene un gran problema frente a él. Le está haciendo un daño a la esposa, si es el hombre, a los hijos, y lo hace acostándose con un tercero, con una tercera persona. Luego viene a la casa y viene con la mentira. Y dice, el amor no se goza de la mentira, se goza en la verdad. Y el hombre es el que destruye todas las cosas. Y viceversa, si es la mujer también. Si es la mujer que está en este punto, es la que el amor dice, es el que tiene capacidad de sufrir, de creer, de esperar,
de soportar, porque así dice el versículo 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Esto es en el lado bueno. Y la verdad es que en este punto, cuando hay amor, una mujer o un hombre pueden soportar pobreza, pueden soportar golpes, hermanos, no de las manos, golpes de la vida, o sea, ataques de los enemigos contra el matrimonio, cuando quieren hacerlo tambalear. Cuando hay amor, se aguanta, se cree, se sufre, se espera, se soporta. Lo que no se soporta es el desprecio humano muchas veces. Lo que no se soporta es el desprecio humano. Eso sí, no se puede soportar un golpe, ¿verdad? Y hay una respuesta para todo eso, hermanos. Pero después de esto, que el hombre hace este desastre caminando por su vida, el hombre se jacta que tiene 2 mujeres, cuando la Biblia dice el amor no es jactancioso. El amor no es para jactarse, no es para presumir, no es para envanecerse, como dice la Escritura. El amor es para no hacer las cosas indebidas. O sea, lo que no es debido no se hace. Pero el hombre anda haciendo sus hazañas, camina en sus mentiras, camina en sus caminos perversos y torcidos, y luego quiere culpar a Dios que el amor se le acabó. Pero la verdad es que la Biblia dice, el verdadero amor no hace estas cosas. El verdadero amor lo echa todo a perder. El verdadero amor hace que la gente se una en vez de separarse. Porque hay de todo, de todo lo que es productivo. El amor, dice la Biblia, nunca deja de ser. ¿Por qué la gente deja de ser entonces? Por la dureza de los corazones. Porque no se ha usado de la sabiduría de Dios a la hora del trato, a la hora de hablar. En el matrimonio, hermanos, imagínense que la sociedad lo llama una institución. Imagínense que la sociedad le llama una institución. En realidad lo que acontece el día que hay un matrimonio es que se está instituyendo algo sagrado, pero a la gente poco a poco se le va perdiendo de la mente esta realidad y cree que se casó por un detalle nada más. Se le olvida que estaban incluidos los sentimientos de la persona. Por eso es que cuando el matrimonio, hermanos, llega a disolverse por todo este tipo de cosas, el que opera en estos casos es el enemigo, que se le ha abierto la puerta, se le ha dejado entrar y el enemigo está haciendo y deshaciendo con la gente y ha hecho y ha deshecho con el mundo, hermanos. La verdad es que cuando uno oye testimonios, uno se queda impactado y Satanás no tiene otra arma, hermanos. Satanás no tiene otra arma. ¿Sabe que leía un día de estos a manera de chiste? Y digo a manera de chiste porque así lo relata la persona, pero realmente si usted le presta atención, no es un chiste, es una realidad. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Decía esta persona que el hombre debe cuidarse de otra mujer, pero lo debe tener firmemente establecido. Debe cuidarse de cualquier mujer que no sea su esposa. Debe tener la expectativa, debe tener la realidad que si ya tiene esposa, esta persona debe cuidarse de otra mujer, cualquiera que sea. Y él pone el ejemplo de Adán, de las personas que están en la misma Biblia. Dice él, Adán era el hombre perfecto. La Biblia dice que fue creado a imagen de Dios. Tenía toda la inteligencia, toda la sabiduría de Dios. Y dice, ¿quién hizo caer a Adán? Dice él, una mujer, dice él, pero lo hace como un chiste. Después se va y dice, ¿quién era más sabio que Salomón? ¿Quién era más sabio que Salomón? Dice este hombre.
Si Salomón dice la Escritura, no hay otro más sabio que él, ni antes ni después de él. Y con todo eso, cuando usted viene a ver en su vejez, la Biblia dice que quienes lo descarriaron fueron las mujeres. Después habla de Sansón. No había hombre más fuerte que Sansón y que tenía el Espíritu de Dios sobre él, hablando en un término espiritual, que tenía un don tremendo de parte de Dios. ¿Y quién vino a destruir la vida de Sansón? ¿O por qué se destruyó? Por la debilidad de una mujer. Y lo mismo empieza a decir, menciona a David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y quién lo vino a apartar de todo lo que estaba recto en su corazón? Por la debilidad de una mujer. Entonces él resume, dice, cuídese de las mujeres porque por medio de ellas usted va a caer. Y si esto es una verdad que está escrita en la palabra de Dios, ahí están estas historias y no son mentiras, son realidades. Y ahora la gente piensa que tiene fuerza suficiente para enfrentar una situación que se le aparezca como una oferta, cuando Satanás no ha cambiado no ha cambiado el plan, no ha cambiado la estrategia, no ha cambiado Satanás el arte y la maña que utiliza para hacer caer a los hombres, que es otra mujer. Por lo tanto, de eso es que se debe cuidar el hombre, porque si no tiene toda la sabiduría, no tiene toda la fuerza humana para resistir, si no tiene toda la inteligencia, claro que tarde que temprano va a caer. Por lo tanto, el consejo es que para ser librado de la otra mujer, que la Biblia le llama la extraña, la mujer ajena, la que no es suya, la que no es de la persona, que ella, dice el Proverbio 2, es halagadora. Bendito sea el nombre de Dios, porque hay de este tipo de personas halagadoras que con palabras más bonitas van a seducir el oído del hombre. Pero esta, dice la Biblia en Proverbios 2:17, abandona al compañero de su juventud. O sea, estas mujeres son capaces, dice ese proverbio, de que hacen que el hombre se olvide del pacto de su Dios. ¿De cuál pacto está hablando? Del pacto del matrimonio. De ese pacto está hablando la Biblia. Por lo cual dice, su casa estará inclinada a la muerte, sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. O sea, el pecado del adulterio o de la fornicación, hermano, es un pecado que atrapa a la gente, la enreda de una manera. Lo que pasa es que el hombre hoy en día, especialmente el que no tiene a Dios, celebra esto como una victoria. O sea, el hombre celebra el pecado porque Satanás lo tiene enredado. Pero en sí, la Biblia no le llama esto, hermanos, algo grandioso. La Biblia dice que la mujer ajena, la extraña, es halagadora. El Proverbios, hermanos, capítulo 5, habla de esta mujer, ¿verdad? Que es la otra persona, que dice también, esta persona de alguna manera hace que la persona sea destiladora de miel, que el paladar se sienta, como dice, blando, más blando que el aceite. Dice Proverbios capítulo 5, le aconseja al joven, al hombre, y le dice, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Le está hablando de que las palabras de estas mujeres son dulces, se oyen bonitas, es blando como el aceite. Usted sabe, el aceite cae y lo que hace es resbalarse. Así son las palabras de estas personas. Se van metiendo al corazón y al oído del hombre de una manera que ni siente. Pero dice la Biblia
Proverbios 5:4, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. O sea, va a meterse a tu vida, pero en realidad lo que te va a traer es dolor, amargo. Dice, te va a herir, porque los pies de esta mujer descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables, no los conocerás. No consideres a este camino como camino de vida. Y ahí sucesivamente, otro proverbio dice que el hombre que sigue la voz de esta mujer, dice que va como va el buey al degolladero, como va el preso a sus prisiones, que no sabe que es para su muerte, pues. Y resulta que los efectos de estas separaciones son terribles, hermano, porque el hombre no apreció el pacto que hizo aquel día cuando se casó con la mujer que eligió, que en su momento fue lo más hermoso. Entonces, cuando viene la crisis del matrimonio, entonces obra un desastre. ¿Pero por qué lo arruina? ¿Por qué se arruina? Porque no lo creó el hombre. El matrimonio lo creó Dios, pero cuando el hombre mete su mano, lo que hace es desarmar aquello. Dios, si permitiera a Dios estas cosas, Él sabe cómo lo haría y por qué lo haría. Cuando alguien, digamos, yo no hice esta computadora que tengo frente a mí, mientras que la persona que la creó, la persona que creó este sistema de computadora, él sabría cómo destaparla, qué tornillo está mal, qué pieza está equivocada, qué pieza se murió. Entonces él diría, voy a reemplazarla, voy a ponerle lo que le hace falta para volverla a armar y que funcione. Así es Dios. Si Dios hubiera querido que el matrimonio fuese para un tiempo y para otro tiempo, no, Él hubiera dejado todas estas leyes escritas. Por lo tanto, cuando alguien desarma un matrimonio, hermanos, es el mismo hombre. Cuando alguien lo desarma, esa persona no ha creado el matrimonio. Por lo tanto, no conoce ni el valor de este pacto, y lo que hace es destruirlo porque no reconoce el valor que tiene delante de Dios. Y así el mundo está operando hoy en día. No crea que ahora la gente hasta hace fiesta para celebrar un divorcio. La gente hoy hace unas cosas tan fuera de lugar, pero ¿por qué lo hace? Porque no tienen el sentido real de lo que vale un pacto delante de Dios. Por lo tanto, la gente lo que hace es hacer un desarme, es una destrucción. Y dice la gente, sí, pero ya no había remedio. Si nos vamos a la Escritura, sí hay remedio, hermano. Lo único que las personas no están dispuestas. La dureza del corazón no permite. El hecho que la gente no tiene, hermanos, el perdón en su vida. Por eso es que no hay arreglo para las cosas, para el corazón del hombre. Pero la Biblia habla de que si esto llegase a pasar, que la muerte sea la única razón que haga separación entre un hombre y una mujer. Porque ¿qué dice la Biblia? Que una vez que uno de ellos muera, libre es para que se case con otro, con quien quiera, con tal que sea en el Señor, dice la Biblia. De lo contrario, si lo hace mientras está vivo, dice la Biblia, esta persona será adúltera, será llamada adúltera. Y este término, hermanos, es de alguna manera, se le llama infidelidad en su concepto, porque es la relación, el adulterio es la relación voluntaria entre una persona casada y otra que no sea su cónyuge. Entonces, ¿qué es lo que causa ante la ley esto? Es un fraude, es una falsificación. Se le llama según la ley, y le estoy hablando la ley, se le llama infidelidad. Entonces, estas cosas, hermanos,
se pueden evitar con la ayuda de Dios, porque se necesita a Dios para hacerlo. Pero en sí, la respuesta a la pregunta, ¿el matrimonio se puede disolver? La respuesta es, según la Biblia, no debería disolverse. ¿Qué puede hacerse? El hombre lo ha hecho posible, pero no es voluntad de Dios. Por lo tanto, la gente se acarrea contra sí mismo una cantidad de situaciones que son las que yo no voy a hablar en este momento, pero sí le quiero dar respuesta a esta pregunta. Así que el matrimonio, hermanos, es para toda la vida. Si la persona se cansa, si la persona se aburre, dice un dicho popular por ahí, ¿verdad? Que cuando la llanta de un vehículo se le poncha su aire, las personas no dejan abandonado el carro, no lo dejan tirado, al contrario, se rebuscan para reparar el hecho de que la llanta no tiene aire, y una vez que logran hacerla funcionar, siguen el camino. El problema de los hombres es que cuando ven que algo falla en el matrimonio, no están dispuestos a arreglarlo, sino que están dispuestos a dejarlo, a desecharlo, a botarlo, a aborrecerlo y no arreglarlo, porque está operando el mundo de lo que le llaman hoy en día el sistema de la desechabilidad que opera en el mundo. También ha pasado a las personas, también se da en las personas. Ahora las personas no sienten complacencia en arreglar algo, sino más bien en abandonar algo, ¿verdad? Entonces lo que se hace en estas cosas es el hecho de aplastar todo lo que es la palabra de Dios, porque se pone en menos, se deja en menos y se pisotea, cuando esta parte no debería ser así. ¿Qué dice la Escritura respecto a la pregunta que el matrimonio debe ser un matrimonio independiente, o como considera la ley, un matrimonio autónomo? ¿Por qué se le llama autónomo? Porque tiene soberanía. Fíjese bien esta parte que tiene que ver con la otra. El matrimonio es autónomo, es decir, es una institución bajo la ley, ¿verdad? Que es algo, hasta cierto punto, dice, dado por alguien soberano, alguien mayor en este caso. ¿Por qué se le llama independiente? Porque debe trabajar por cuenta propia. El concepto dice que debe trabajar por cuenta propia. ¿Por qué se le llama matrimonio independiente o autónomo? Mateo 19:5 dice, ¿verdad?, que el hombre debe dejar al padre y a la madre y unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Esto es referente al hecho de que el hombre debe, como dice el versículo, dejar a sus padres, dejar a su mamá, cortar todo vínculo maternal y paternal para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por eso el matrimonio debe ser independiente. Nunca deben haber terceras personas. No deben permitir terceras personas. Efesios 5:31 recuerda: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Habla de independencia. Habla de que las personas necesitan el espacio de la independencia. Cuando estos hogares, hermanos, hay intervenciones de los padres al grado de dañar, hermanos, esto no es correcto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Los casados, decía mi mamá, casa quieren. Casa quieren. Recuerdo cuando una de mis hermanas se casó, y como a los 3 meses llegó a la casa a querer dormir a la casa. Esto pasó hace más de 30 años atrás, hermano. Recuerdo a mi mamá decirle: no, tu casa ya no es esta, la casa suya es allá al lado de su marido, váyase para la casa de su marido, le dijo. ¿Por qué? Porque a eso se le llama independencia. Se le llama, hermanos, libertad o matrimonio donde opera por su propia cuenta. No está de más
en una ayuda moral, en una ayuda de consejos, de apoyo económico si lo necesitara, que los padres intervengan al principio de una relación, porque bueno, todos empiezan de cero, ¿verdad? Pero hasta ahí nomás, no meterse en decisiones, no meterse en opiniones que van a afectar esa relación. Por lo tanto, ese matrimonio debe ser totalmente independiente, debe cortar los lazos paternales, debe cortar los lazos maternales. Y en este caso, bueno, entran en juego muchas cosas, pero no sé si dejarlo para otra ocasión, porque es hablar cuando los conflictos que generan los suegros cuando son no quiero decir el término, hermanos, pero están muy sobreacogidos sobre los hijos. Tenemos que pedir a Dios, los que somos padres, para soltar, hermanos. Tenemos que pedir a Dios el hecho de que nos dé sabiduría también para que nuestras acciones vayan de acuerdo a algo que es correcto, ¿verdad? El matrimonio es para que ellos se separen y se unan como dos personas, y ya los terceros lo que hacemos es alboroto, es bulto, decía mi mamá. Es bulto, decía mi mamá, pero en realidad lo que la ley establece es que el matrimonio debe ser independiente. Otra cosa que tiene el matrimonio, otro punto, y con este quiero cerrar esta enseñanza, es que el matrimonio es creado con propósito de parte de Dios. El libro de Génesis, capítulo 1:28, dice la Biblia: y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorad en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, el matrimonio le pertenece a Dios, no le pertenece al hombre. O sea, no podemos usar el matrimonio como querramos nosotros, ni abusar del matrimonio, ni suspenderlo, ni dejarlo a un lado, o reestructurarlo como a veces está haciendo esta humanidad hoy en día, para que se adapte a nosotros, y quiere que la persona lo acepte y se adapte a las cosas que se están promoviendo o inventando hoy. Por eso le digo, quien daña el matrimonio es el hombre, no Dios. Es que las pautas del matrimonio Dios ya las estableció, y Él tiene un propósito. La Biblia dice que después de ver la unión de Adán y Eva, el Señor los bendijo. ¿Qué pasa en un matrimonio, hermano? Que hay sobre ellos bendición de Dios. Está ahí la bendición de Dios por el pacto que se hizo. Y los bendijo Dios. Y luego les dijo: bueno, vayan, fructifiquen y multiplíquense. O sea, den fruto de este matrimonio y multiplíquenlo. De allí viene la aprobación de Dios para la bendición sobre los hijos, hermanos. La Biblia es un manual de Dios tremendo para la familia, para que funcione correctamente. Todas las indicaciones que la Biblia nos da son precisas en la Escritura. Son precisas, son exactas, hermanos. La Biblia nos describe cuáles son, hermanos, el orden de Dios cuando crea las cosas, tanto del hombre como de la mujer. También la Biblia nos muestra las responsabilidades que tiene cada persona en la Escritura. Cuáles son las responsabilidades del hombre, cuáles son las responsabilidades de la mujer, cuáles son las responsabilidades de esta multiplicación de los hijos. ¿Qué rol desempeña cada uno dentro? Es parte del propósito de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? No debemos desconocer esta parte de la Escritura. No debemos ignorar los principios que están establecidos, sino que debemos es aplicarlos, saberlos y aplicarlos. Recordemos que el matrimonio es una institución de la sociedad en el mundo, pero es una institución divina de parte de Dios. ¿Y sabe qué está pasando hoy en día? Que hay amenazas sobre esto, hermanos. Que hay amenaza. Hoy es poca la gente que valora el matrimonio como lo que realmente merece.
Porque tanto desastre hay en el mundo que está desapareciendo el verdadero valor de este hermano, de esta creación de Dios. El matrimonio hoy en día se encuentra en un peligro más que antes, hermanos. Mucho más que antes. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos en estas nuevas generaciones es un poco aterrador. Bendito sea el nombre de Dios. Ni tienen idea de lo que dice la Biblia respecto al matrimonio. Por lo tanto, el desdén que están haciendo, el daño que le están haciendo, la amenaza que lo están haciendo, el peligro en el que ponen el matrimonio es muy grande. Ahora es común que un jovencito, para enamorar a la niña, le diga: dame tu Instagram, le dice. ¿Tienes WhatsApp?, le dice. O tienes estas aplicaciones. Porque todo esto es lo que ha venido como un segundo golpe a los matrimonios, a desarmar, hermanos, toda esta verdad que tiene una bendición enorme en la mano de Dios. Ahora los jóvenes no se hablan cara a cara, se hablan por mensajes, se enamoran por mensajes. Si un jovencito quiere ver a la jovencita, lo que le valora es el cuerpo a través de una fotografía. A través de una foto es que dice: esta niña está bonita, esta niña está fea, esta niña tiene busto bueno, esta niña tiene nalgas bonitas. Porque ahora el hecho de que los hombres, hermanos, en la tierra están poniendo en un peligro mayor lo que es la institución del matrimonio. Porque estas cosas cada día se está borrando más y más, y se le está quitando todo el mérito, todo el valor, todo lo supremo que tiene esto en la mano de Dios. La gente lo está quitando, y esto vendrá con un caos mayor en el futuro. Vendrá con un caos mayor en el futuro. ¿Por qué? Porque la gente está irrespetando el manual de Dios, que es la palabra de Dios. Porque la gente ya no ve el matrimonio como algo que es instituido por Dios, sino como algo con lo que pueden jugar, con lo que pueden ellos jugar, divertirse y luego deshacerse. Pero la Biblia no, hermanos. La Biblia no es eso. Dios tampoco, hermanos, hizo esto al azar, al invento, al aire. No, el punto que le estoy explicando: el matrimonio es creado con propósito. Tiene la bendición de Dios y tiene propósito. La gente lo está destruyendo. No quiero entrar profundamente el día de hoy a lo que embarca este propósito, porque esto es muy extenso, pero yo se lo quiero dar en partes. Primero vamos a ver el orden de Dios al crear tanto al hombre. Así literalmente, ¿cuál fue el orden? ¿Por qué Dios creó al hombre? ¿Qué quiere con el hombre? Luego vamos a hablarle de las responsabilidades del hombre. Y luego también le vamos a hablar de los privilegios que tiene el hombre, tanto como esposo como padre. También le vamos a hablar la segunda parte de esta parte, que es también el propósito con el que Dios creó a la mujer, ¿verdad? Y también cuáles son las responsabilidades de la mujer y cuáles también son los privilegios que tiene la mujer como esposa y como madre. No según la hermana Reyes, según la Biblia, porque todo esto tiene base bíblica. Por eso yo le digo, y le he repetido en toda esta enseñanza, el manual, el reglamento que rige el matrimonio es la palabra de Dios. Cuando la gente hace algo fuera de este libro, es porque ha metido su mano con intenciones o con ignorancia de dañarlo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque la gente ahora no está reparando ni remediando el desastre que ha hecho o que se hace o que se ve en el mundo de la sociedad, porque cada uno está haciendo
su propio corazón, lo que le indica su mente. No le importa que esto es una institución de Dios y que Dios ha dejado todo perfecto para que funcione bien. Pero la gente lo está violando, está alterando, está de alguna manera dañando esta cosa tan importante que es el matrimonio. Porque con ello lo que quiere hacer es desaparecerlo. Tiene amenaza de peligro como nunca antes. Y yo quiero dejarle eso en su mente y su corazón. No es como yo quiero, porque si el hombre actúa como quiera, tendrá resultados desastrosos. Si la persona no sabe que el matrimonio es algo que debe tomar en gran valor, lo va a ver con desdén, con desprecio, con poca estima. No le va a dar la estima o el honor que merece a su casa. Y eso es lo que está pasando en el mundo. En este desastre lo que está pasando es que el corazón del hombre está operando porque se están olvidando de Dios. Dios dejó reglas tan maravillosas para el matrimonio que si nosotros nos sujetáramos a ellas, yo le puedo garantizar, por la garantía que tiene la palabra de Dios, que lo que obtendríamos serían puras bendiciones. Pero ¿por qué hay tantas cosas? Porque el hombre se olvida de Dios. Se le olvida que Dios dejó escrito todo con propósito y que Él no dejó nada por fuera. La Biblia le da consejos al hombre como marido, le da consejos al hombre como padre, le da consejos a la mujer para que sea una buena esposa, le da consejos a la mujer para que sea buena madre. Pero ¿por qué vemos estos desastres? Porque ignoramos la palabra de Dios. Y yo quiero orar en esta tarde, dejar esta enseñanza aquí y esperar que el Dios del cielo tenga misericordia de nosotros y de tantas almas que necesitan oír esta verdad. Vamos a orar. Padre y buen Dios que está en los cielos, le damos gracias por este momento que nos concede para estar delante de su presencia. Le pedimos que sea su mano poderosa obrando, Señor, en esta palabra que se ha dado el día de hoy. Son puntos un poco o muy controversiales ante la sociedad, porque se da lo que su palabra dice y trae conflicto a la mente y trae conflicto a la emoción, trae conflicto a la realidad, porque hay uno que está devorando, hay uno que está matando esta verdad de su palabra. Hay un diablo rabioso allá afuera queriendo deshacer los hogares, destruirlos, como dice su palabra, que su único propósito es matar, hurtar y destruir. Pero usted vino para dar vida, no importa la crisis que haya, usted es la salida, usted es el que hace que el corazón del hombre se convierta de dureza a blandura, a carnalidad, que pueda, Dios mío, ayudar en el proceso de lo que haya que necesitarse. Usted es el Dios que interviene, usted es el Dios que sabe todas las cosas, usted es el Dios que transforma la mente, el que transforma el corazón. Con usted es que se pueden hacer todas las cosas posibles, porque, Señor, da tristeza profunda, Dios mío, de las cosas que vemos en el mundo. Ayude a nuestras casas, nuestros hogares, nuestra familia. Bendiga la vida de mi esposo, Señor. Guarde mi vida también. Guarde mi matrimonio. Guarde el matrimonio de tanto pueblo de Dios. Padre Santo, que no hayan ocasiones, Padre, de debilidades, porque ofertas tendrán, bendito Dios, pero que no haya ese momento de debilidad. Deje que el Espíritu de Dios opere en nuestros corazones todo el tiempo. Él nos incita a la búsqueda, Señor, al cuidado, Señor, que debemos tener ante estas cosas. Le pido, Padre amado, que sea su mano poderosa, Señor, obrando, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el corazón, en la mente de cada uno de los que escuchan el día de hoy. Cualquier crisis que haya,
tiene salida en el nombre del Señor. Ojalá todos pudiésemos cumplir, ojalá todos pudiésemos obedecer su mandato, Señor, pero para ello necesitamos la ayuda de su Santo Espíritu, que nos sostiene y nos guía, nos ayuda, Señor, en esta tierra, para que sepamos cuáles son las cosas que necesitamos saber y aplicar a nuestra vida. Ponga un corazón voluntario para la obediencia de su palabra. Señor, que el enemigo no encuentre lugar en nosotros para destrucción. Le pedimos que ayude a nuestra familia, Señor, que ayude a los hermanos, sus casas, sus hogares, que fortalezca los vínculos matrimoniales, Señor, que se rompan, Dios mío, aquellas maldiciones, aquellas cadenas, Padre Santo, aquellas opresiones que vienen a los hombres, aquellas desconfianzas, aquellas sospechas, todos esos sentimientos malos de celos, Señor, que hay a veces en las casas, en los hogares. Solo su mano poderosa puede entrar y obrar grandemente en los corazones de los hombres. Por eso los dejamos en sus manos. Cualquiera que sea la necesidad, es su mano poderosa, Señor, la que tendrá que obrar. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Pedimos, Padre, que sea su mano poderosa bendiciendo esta palabra y ayudando a muchas vidas. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Dejamos un canto, hermanos, un pacto con Dios. Solamente yo quería decirte, por si no sabías, que estoy pensando en ti cada momento. Siento aquellas vibraciones, idioma de los corazones, que aprendieron a amarse del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un pacto con Dios hicimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor. Así es este amor que no se rompe. No me cansaré de repetírtelo. Tú vas más allá de ser mi gran pasión. Déjame decirte que te quiero. Más bella que cualquier estrella. Así eres tú para mí, así eres tú. Parecía fantasía que alcanzarte no podría, y aprendimos a amarnos del modo ideal. Lo nuestro no tiene final. Un